En nombre de Dios, en este año que está terminando en victoria en nuestras vidas, porque todo aprendizaje en este año que se ha terminado, ha sido el aprendizaje. Porque nada, todo es bueno. Y nada es malo para nosotros. Todo es bueno. O sea que en Dios todo es bueno. No hay nada malo. Porque lo malo aprendemos. O sea que es bueno. Porque maduramos, crecemos, sabemos cómo lidiar con nosotros mismos, sabemos cómo lidiar con otras personas. Entonces, todo es bueno a su tiempo. Gloria al Señor. Y hoy vamos sobre el tema información de comportamiento. Ya este versículo lo he predicado, el hermano ministro ha predicado, la pastora ha predicado, todo, pero, y tengo varios también mensajes de pero hoy Dios siempre, lo bueno de Dios que siempre está renovando algo nuevo. Gloria al nombre del Señor. Saludos a los de comedores, saludos a los líderes que están, el Señor está usando para seguir continuando en el comedor, en esta obra misionera, en las enseñanzas. Gloria al nombre del Señor. Saludos de acá, de Casa Madre. Hermanos, quiero decirles que no es fácil el camino del Señor, pero con Dios todo se puede. Simplemente hay que seguir perseverando, no dejarse las cosas buenas en Dios. Seguir sumiso a Dios y seguir creyendo de que Dios en nuestra vida siempre va a obrar para bien. Acuérdense, no nos cansemos de hacer el bien porque a su tiempo segaremos. Y cuando nos dice segaremos, y a su tiempo es de perseverar en todas las cosas de Dios. Porque todas las cosas que llegan a nuestra vida, amados hermanos, si seguimos perseverando contra todo engaño, contra toda tribulación, contra cada prueba, ahí en todas esas cosas, sigamos sembrando en nosotros cosas buenas. Porque es que para sembrar afuera tenemos que sembrar en nosotros. Y tener fe en las cosas que están alrededor, los que nos vienen, los tropiezos, todas las cosas que vienen a nuestras vidas. Seguir sembrando bien hacia nosotros. Y eso nos va a ayudar a poder mirar hacia afuera. Porque primero tenemos que mirar hacia adentro antes hacia afuera. Amén. Y hoy vamos a hablar sobre el tema información de comportamiento. Saludos a los del comedor, echamos para adelante. Que un día los hermanos que llegan al comedor siempre sigan colaborando prácticamente en cualquier cosita que aparezca dentro del comedor, colaboren también. Si hay una brocha por ahí, que pintemos esos reguitos que están por ahí. Que si podemos recoger una basura que está afuera, la recogemos porque todos somos un equipo. Y todos nos beneficiamos de nuestro Creador. O sea que entonces así mismo tenemos que ser agradecidos en el lugar que Dios nos está bendiciendo. O sea, ahí les dejo ese tema, uno para recoger un papel o una brocha o para hacer algo, no se necesita estar joven. Se necesita la disponibilidad para poder nosotros colaborar, que somos parte de este equipo. Somos un equipo. Trabajamos para Dios y tenemos que ser agradecidos con Dios de esa forma. Amén. Entonces, 2 Timoteo 3, de 16 a 17. Dice la Escritura, en nombre del Padre, del Hijo y bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, al fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Gloria al nombre del Señor. Gracias te amo por esta palabra. Gracias te amo por esa enseñanza. Gracias te amo, Señor, porque hoy en esta mañana, a pesar del frío y el aguacero, estamos aquí. Y los que están presentes en el otro lado, los hermanos, los que entran a las redes sociales, los bendícelos en el nombre de Jesús. Síguelo continuando bendiciéndolo en salud y lo demás que llegue por añadidura. Pero sobre todo hoy, Señor, abra nuestro oído, nuestro corazón, nuestra alma para recibir tu hermosa palabra. Pero sobre todo, ayúdanos a practicarla. Amén. Sí, Señor, amén. Y me fascina porque toda la Escritura, por eso información de comportamiento. Esto es una información para el comportamiento, para mejorar nuestro comportamiento, de la enseñanza que estamos adquiriendo.
a través de la hermosa y bendecida palabra de Dios. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir y para corregir, para estudiar en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. El evangelio no depende de hombres, sino de Dios. Vuelvo y repito esto. El evangelio no depende de hombres, sino de Dios. Nuestras acciones tienen que ir de acuerdo a nuestras creencias. En otras palabras, una fe que solo cree, sino que actúa. Sí, porque muchos tenemos fe, pero nunca actuamos en la fe. Entonces, en otras palabras, una fe que no solo cree, sino que actúa en lo que cree. Hebreos 4:12 nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y todos estamos expuestos al cuchillo de Dios. Todos estamos expuestos al cuchillo de Dios, a quien debemos rendir cuentas, que es viva, es decir, que no pierde su actualidad, que constantemente ofrece al creyente una fuerza impredecible. La Biblia es mucho más que un libro de la palabra viva de Dios, un regalo divino que corrige y transforma y nos guía. Dios, en su infinita sabiduría, quiso que su mensaje fuera preservado a lo largo de los siglos, a través de la Escritura, en un mundo donde nos emociones y las opiniones y las tradiciones humanas a menudo cambian la palabra de Dios, pero Dios permanece firme. La palabra de Dios no cambia. Las tradiciones cambian. Las tradiciones quieren cambiarla, pero la palabra es una sola, que en décadas y décadas sigue igualmente, amados hermanos, y mantiene firme. Y me fascina esto porque hay tres ejemplos que nos da a través que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para que todos los siervos de Dios o los soldados de Dios aprendamos, amor hermano, cómo es navegar en este ejército, que hay un solo general y que todos somos soldados, pero hay rangos, porque Dios en Dios todo eso es órdenes. Y nos pone como tres ejemplos. Ahí está el primer ejemplo que nos da tres ejemplos. El rey Saúl, ahí vemos, el rey Saúl, y está Nicodemo, y está Saúl, hermano de Jacob. Pues tengo que ponerlo así para que entendamos, pero está hablando del mismo Saúl, no. Es el rey Saúl, y sabemos que el rey Saúl, ¿quién fue? Un rey escogido por el hombre, porque simplemente no quería que el pueblo, que Dios gobernara al pueblo en aquel tiempo. Como hoy en día hay muchos pueblos que no quieren que Dios lo gobierne. Y este rey fue escogido, pero antes de ser escogido, Dios le mandó un mensaje a través del profeta. Y les dijo, este rey va a hacer esto, va a hacer aquello, y va a hacer, no importa, queremos un rey. O sea que en otras palabras le están diciendo a Dios, toda cae sobre nosotros. Es como, tú no tienes nada que ver, Dios, esto cae entre nosotros, porque no quiere que tú nos gobiernes directamente, no queremos que nos gobierne a través de un profeta, queremos que nos gobierne un rey como todos los demás pueblos. Es tremendo esto. Son palabras serias, hermano. Y así mismo, Dios le dio ese rey. Se sintió un poquito el profeta dolido por aquello, porque pues él, pues wow, pero ¿por qué? Y mejor dicho, dolido, pero más que todo no dolido por los que escogieron, sino porque prácticamente Dios lo rechazó a este rey después que le dio una orden, que todos conocemos la historia, y después que tenía esta asignación que Dios le dio a este rey, a este siervo escogido, él prácticamente falló en su asignación, porque en otras palabras quiso agradarle primero a los hombres, como lo escogieron los hombres a él, pues él hizo lo mismo, escogió primero al hombre que a Dios.
La escritura es clara, más hermano. Y así mismo, güey. Él cuando llegó el profeta le dijo, mira, quiero que vayas a esta guerra y hagas todo esto y esto y esto. Él, sí, hizo lo que hizo, pero una parte, la mitad. Así hay hombres que nomás hacen la mitad y la otra mitad lo que a mí me agrada. Y así mismo, güey, el rey cogió, güey, y hizo toda la orden que le dieron, pero cogió lo más valioso, las ovejas más gordas, cogió tesoro, cogió más de una cosa. Y después que el profeta llegó y le preguntó, le dijo, hey, yo no, ellos fueron. O sea, que él quiso sacar el cuerpo de que no fueron ellos. Y como ellos quisieron, pues yo como pues siendo un buen líder, acepté. No, él mismo estaba teniendo parte igualmente porque se repite. Lo escogieron, pues él va a escoger primero al hombre también que a Dios. Vemos la historia de este hombre, que este hombre pues prácticamente empezó a fallar porque fue su primera asignación y empezó a fallar cuando vemos que Dios levantó a otro hombre. Como así es que Dios hace. Levanta a otra mujer, levanta a otro hombre y él no se pone a llorar cuando la persona no lo quiere escuchar. Él sigue hacia adelante porque Dios, nosotros sin Dios no somos nada, pero Dios y nosotros sigue siendo Dios. Vamos, hermanos. Sí, y este es nuestro Dios. Y así mismo, amados hermanos. Y antes de entrar al mensaje, quiero tocar estos dos varones. Entonces, no quiero alargarme de rey Saúl, pero vemos cómo el hombre lo escogió, siendo ya un general, siendo un rey, que gobernaba sobre el pueblo, también él decidió escoger al hombre antes que a Dios. Vemos, amados hermanos, la historia de Nicodemo. ¿Quién fue Nicodemo? Un hombre que se crió en la doctrina farisea de Sanedrín, de los grandes maestros. Y él anhelaba un día, cuando era pequeño anhelaba, que un día él iba a ser igual que uno de estos enseñadores. Dice la escritura que el hombre aprendió y siguió aprendiendo hasta que le llegó su turno de ser un buen maestro, un buen predicador, un buen maestro más que todo. Y dice la escritura que cuando se enfrentó, que la verdad lo confrontó a él. Porque sí, la verdad lo confrontó a él porque escuchó de un Jesús que llegó y estaba predicando. Y él decía que, pues, hombre, como este hombre, conociendo la palabra, no ha sido estudioso, porque es que Jesús no fue a la escuela. Y él decía, ¿y cómo que yo he estado y que para poder conocer toda la doctrina de la palabra, cómo es que este hombre está hablando? Me impresiona cómo es hablado. Y decidió hablar con nuestro Señor Jesús en la noche, no en el día, sino en la noche, a escondida de los otros maestros. Y déjeme decirle que cuando él pidió ese confrontamiento con la misma palabra que es nuestro Señor Jesús, simplemente él esperaba un hombre con palabras elocuentes, él lo único que vio una persona sencilla, una persona que llegó y lo escuchó y dijo, pero ¿y este hombre es esto? Pero que la palabra lo está confrontando porque él ya había escuchado de Jesús que había levantado muertos, que había dado vista a los ciegos, que a los paralíticos, a la enfermedad, que había dado de comer a 5 a 4,000 y a 5,000 personas. Eso era una historia y el hombre algo lo está confrontando porque decía, pero nosotros no hacemos esto. Pero este hombre tiene que venir de Dios porque esto que él hace tiene que venir de arriba. Pero también le daba miedo confrontar a sus maestros, a los fariseos, al poder. ¿Al poder de qué? Del paganismo. Porque ese era un poder paganismo que había prácticamente en la misma verdad. Y déjeme decirle, amados hermanos, que aunque él, por ahí él los confrontó, y él sabía que lo iban a confrontar con la misma palabra, dijeron, de Jerusalén no ha salido nada bueno. Pero él, y mira la impresión de este hombre, que todavía el Señor Jesús le dice que para él poder ser un buen discípulo tenía que nacer de nuevo, dice la escritura. Y al fin fue que él tenía miedo también de confrontarlo y meterse directamente a lleno porque no quería perder su poder. No quería que lo quitaran de ser maestro. No quería mantener en una posición, amados hermanos. O sea, sabía que había una verdad, pero no confrontaba esa verdad porque no quería que lo quitaran de nada. Amados hermanos, así hay muchos hombres que por eso no quieren hacerlo porque no quieren confrontar.
Al último sabemos que él y otro hombre cuando crucificaron a nuestro Señor Jesucristo fueron que lo cogieron y lo llevaron. Lo bajaron de esa cruz. Y así mismo, pero él sabía que tenía que hacer algo más. Y entendió que la única forma, que cuando, igual que él entendió que la única forma que decía Jesús, que tenía que haber nacido de nuevo, era en esa forma.